Yo creo que es no solo enriquecedor, sino que además se debería ir aplicando esa terapia manual en paciente neurológico, porque cada vez la neuro y la trauma creo que se están acercando y mucho. De Ujú. hecho, bueno, yo voy leyendo a nuestros compañeros que se dedican a trauma y ya están hablando de sistema, bueno, ya llevan años hablando Ya de llevan sistema tiempo, sí. nervioso central, ya llevan años ahora, parece que todo lo funcional está muy, muy en auge en cuanto a trauma, ¿no? Realmente si haces ejercicios que se parezcan a sus actividades que llegan a desarrollar, a las actividades de trabajo, de la vida diaria, ¿no? Y, y ya no solo eso, sino que nosotros en la perspectiva nos hemos centrado mucho o hemos tendido a estudiar mucho a nivel del sistema nervioso central, pero ¿qué es un cerebro sin un cuerpo? Claro. Se queda en cerebro sin más. Entonces, quieras o no, la parte más periférica la hemos estado estudiando, nos hemos centrado en los años 40 a nivel de músculo, siempre ha sido un poco el objetivo diana el músculo, pero yo insisto en que ya no solo hay músculo, hay también ligamentos, hay también partes articulares restringidas y hay unos tejidos adaptados a esa forma que hay que ir tratando y que yo creo que se han ido tratando pues mediante ferulaje, también se ha ido aplicando de forma progresiva, ¿no? El ferulaje. Y ya obviamente, que parece que me repito mucho, pues también a nivel de sistema nervioso periférico. Ujú. Hay muchos, bueno, ahora se están generando bastantes estudios, se está examinando, se está mirando a nivel del sistema nervioso periférico cómo se encuentra el nervio en pacientes con ictus crónicos con un flexo de, de muñeca y se está viendo pues que el propio nervio mediano está con menor mielina, está más empequeñecido, perdón, Ujú. y incluso la conducción está reducida, la conducción Ya. nerviosa. Por tanto, si las características del objetivo diana ya están mal, como para encima hay un daño de nivel del sistema nervioso central que ya cuesta organizar un movimiento y realizar un movimiento, pues nosotros que podemos mejorar o al menos intentarlo, esas condiciones periféricas para que a nivel central no cueste tanto. Yo creo que Ujú. es razonable este tipo de intervención. No sé cómo Ujú. lo ves. Perdona, David, con el tema de neurodinámica, porque vamos a entrar ahora, me gustaría un poco más el tema de la terapia manual en el sentido de, pues por ejemplo, algo que compartes tú mucho, ¿no? Mulligan, el tema de la movilidad pasiva, que uno de los podcasts pasados, o el podcast pasado, hablaba de la hiperextensión de rodilla y cómo hay un aspecto muy importante que es la limitación de flexión dorsal de tobillo y cómo ahí, en ese aspecto muy concreto, puede ayudar la terapia manual. Entonces, ¿hay otros elementos así que tú hayas visto en tu experiencia o que hayas leído que dices, ostras, la terapia manual aquí viene muy bien, ¿no? Para cierta restricción o lo que sea? Ya fuera de la neurodinámica, que lo veremos ahora. Mira, fíjate, por ejemplo, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, que recientemente tuve un paciente pues, que le dolía el hombro, ¿no? Y estábamos como muy obcecados en el puñetero hombro y no Ya. había cambios clínicos. Y realmente, ¿qué es un traumatismo craneoencefálico, no? O sea, hay un efecto whiplash, ¿no? Que le llaman, que es el efecto adelante-atrás a nivel de cuello, Ujú. y el traumatismo craneoencefálico viene de ahí. Entonces, valora la columna cervical. Y este paciente además tenía la típica hiperextensión a nivel cervical alta y flexión cervical baja. Y curiosamente, llevándolo a retracción, es decir, realizando una terapia manual con movilización hacia la retracción cervical, el dolor de hombro se redujo. El dolor de hombro incluso se centralizó más hacia la parte cervical. Empezó un Ujú. dolor de cervical, pero el dolor de hombro desapareció y a partir de ahí empezó a generar movimientos funcionales.
Y es un poco la experiencia que uno tiene en cuanto a clínica de dolor en paciente neurológico, porque también los hay, también hay dolor. Parece que el paciente neurológico nunca tenga dolor y no es verdad. O Claro. sea, los hay con dolor, menos, pero los hay. Eh, pues eso, generar esos cambios a nivel cervical, la extensión lumbar, que McKenzie, por ejemplo, siempre y cuando sea una dirección de preferencia y haya cambios mecánicos, pues es muy interesante también en paciente neuro que normalmente están justamente en flexión en una silla de ruedas. Quiero Claro. decir, al paciente neurológico, la tendencia a estar en su día a día en flexión y el paciente neurológico al final se coloca boca abajo y aparecen una serie de signos clínicos o de síntomas clínicos, pues como hormigueo en piernas, etcétera, explora a nivel lumbar, a ver qué está pasando ahí. Si a nivel lumbar, por ejemplo, realizas una posteriorización de la vértebra lumbar y aparece un hormigueo, pues cuidado porque se están generando síntomas clínicos que son interesantes de chequear, ¿no? Y si tras repetidas extensiones lumbares ese hormigueo se ha reducido y yo noto que el paciente tiene una relajación, luego al ponerse de pie el paciente puede percibir mejor el pie, pues cuidado porque son cambios bastante relevantes, bastante Claro. relevantes. Por tanto, eh, hay pacientes que sí tienen o necesidad de esta terapia manual que estamos hablando, que no son técnicas manuales, sino de esta terapia manual, y que estos cambios clínicos son más que interesantes a la hora luego de desarrollar la propia función, ¿no? Si me vuelvo al mismo ejemplo del hormigueo de las dos piernas, yo con hormigueo de piernas siento peor la parte plantar del pie, eso es descarado. Si hago esas extensiones lumbares repetidas y luego vuelvo a reevaluar y el paciente nota mejor propioceptivamente el pie, pues puede llegar incluso a colocarlo mejor a la hora de la marcha, o no, no lo sé. Para eso hay que ir reevaluando estos procesos. Y eso es Claro. lo interesante de la terapia manual. A mí me sorprendió, David, en ese sentido, eh, leer algunos artículos de terapia manual sin apellido, o sea, sin más, pues eso, que algunos artículos vamos a poner en las referencias del episodio para que sirvan de ejemplo y a mí me sirvió para decir, ostras, la hemos quitado, o sea, no la utilizamos o igual la hemos desprestigiado por los métodos y demás y estamos un poco desencantados con ellos, pero ojo, pueden llegar a ser muy útiles, ¿no? Y a mí eso también va un poco en la línea de la fisioterapia sin apellidos y todo esto, que es tiene sus cosas muy positivas y demás. Y a mí eso me impactó. No sé si a ti también, cuando leíste artículos de ese tipo, como los que me has enseñado y tal, para las referencias del episodio, no sé si a ti también te pasó algo parecido. Pues sinceramente no. Y no me ha pasado por el hecho, te voy a contar por qué, porque eh, la experiencia clínica, el paciente es el que manda y el paciente si tiene una serie de cambios que ya has podido medir y que son reevaluables y que realmente se reproducen y tienen una historia clínica esperable, eh, siendo metódico, no debería sorprenderte ese hecho, ¿vale? Vale. Siempre y cuando a nivel clínico pase esto. Pero sí es verdad que la terapia manual, yo creo que sí que hay una tendencia hacia ese desprestigio que tanto estás Mm. comentando, ¿no? Parece que ahora palpar el psoas, pues es como, yo qué sé, está medio Sí, demonizado, que hasta qué sí. punto es relevante, ¿no? Pues lo será en pacientes y no lo será en otros. Y también pensamos que estamos palpando algo cuando realmente no lo estamos palpando. Quiero decir, esto es un poco también relativo. Esto Mm. no son blancos y negros, ¿no? Ujú. Esa escala de grises, tú como terapeuta también quieres ver o tiendes a ver con esas gafas en las que te has formado, que es lo lógico, es totalmente lícito, pues porque es en lo que estás formado, o en lo que acabas de leer, o en lo que acabas Mm. de examinar, ¿no?
¿Qué es lo importante? Intentar ser metódico en cuanto a valorar y reevaluar. Y hasta ahí. Y hasta ahí. A mí no puede servirnos o no debería servirnos decir a mí me funciona y hasta aquí. No debería servirnos. Yo creo que en esa humildad terapéutica, en ese querer hacerlo bien, pues en intentar colgarse la medalla, pues tampoco. Tú vas a por el bien del paciente. La medalla es para el paciente, no es para ti, que para eso te pagan. Sí, sí, ¿Vale? así es. Muy de acuerdo, la verdad.